En el norte de California, el cielo ha adquirido un tono rojo sangre apocalíptico, un testimonio visual crudo de los inquietantes cambios que ocurren en toda la nación. Esto no es meramente una observación pasiva de desastres lejanos, Estados Unidos está experimentando profundos temblores bajo sus pies. Los propios cielos parecen arder, los ríos brotan inesperadamente de la tierra y las tormentas desgarran implacablemente las ciudades. Criaturas desconocidas están surgiendo en lugares donde no deberían existir, y regiones enteras están siendo envueltas por el caos. Estas no son ansiedades nacidas de la imaginación, sino eventos tangibles que están siendo registrados, presenciados y sentidos por millones. La pregunta predominante ha pasado de si está sucediendo algo, a ¿por qué ahora? Si sientes el peso de estos tiempos extraordinarios, interactúa con este mensaje dejando un comentario y suscribiéndote, ya que lo que estás a punto de presenciar puede alterar fundamentalmente tu percepción del mundo en el que habitamos. El impacto inicial no se manifestó como una explosión, sino como una profunda alteración en el color mismo del cielo. A lo largo de vastas extensiones del oeste de Estados Unidos, la luz del día se transformó en una neblina carmesí antinatural, proyectando ciudades, autopistas y montañas en un brillo espeluznante que los testigos luchaban por articular. Muchos describieron la experiencia como apocalíptica, como si el aire mismo hubiera sido teñido, portando la marca de un juicio que precedió a cualquier toque de llama en el suelo. Concomitantemente con el dramático cambio del cielo, los incendios estallaron con alarmante rapidez. Las llamas se extendieron por áreas urbanas, laderas y zonas industriales, fusionándose con el ominoso rojo de arriba y sumiendo la luz del día en un crepúsculo perpetuo. El comportamiento de estos incendios se volvió impredeciblemente agresivo, rompiendo barreras establecidas y avanzando con una velocidad que desafió las expectativas. Esta rápida escalada obligó a evacuaciones rápidas mientras millones huían, enfrentándose a la disminución de suministros de combustible y alimentos, y poniendo a prueba los sistemas de seguros bajo el peso de las pérdidas crecientes. Los funcionarios lucharon por explicar la intensidad y el momento de estas conflagraciones, descubriendo que los patrones climáticos por sí solos no podían explicar su ferocidad o propagación. Las llamas se sintieron repentinas, coordinadas y profundamente inquietantes, dejando tras de sí un paisaje de destrucción, miedo generalizado y preguntas sin respuesta. En medio de la crisis en desarrollo, los científicos se apresuraron a encontrar explicaciones. Se estudiaron meticulosamente las anomalías atmosféricas y se propusieron teorías que involucraban interacciones químicas raras. Si bien cada teoría ofrecía fragmentos de comprensión, ninguna podía explicar completamente la característica más llamativa, la naturaleza selectiva de la destrucción. Los incendios que consumieron las construcciones humanas con furia implacable parecían perdonar al mundo natural, desafiando los modelos convencionales. Esta anomalía llevó a muchos a buscar contexto dentro de las escrituras, no como prueba definitiva, sino como una lente a través de la cual comprender. En Génesis 19, el relato del fuego y el azufre cayendo sobre Sodoma y Gomorra no se describe como un caos aleatorio, sino como un juicio preciso. El texto no representa una aniquilación indiscriminada, más bien, ilustra una respuesta medida destinada a confrontar la arrogancia humana y la desobediencia al orden moral. El fuego, en esta narrativa, no borra la creación sino que expone la corrupción. A lo largo de las escrituras, el fuego tiene esta doble función de destrucción y revelación, despojando lo inestable para revelar lo que perdura. El oro se refina, los altares se santifican e incluso el juicio, en términos bíblicos, puede servir para descubrir verdades enterradas bajo el orgullo excesivo o la falsa seguridad. Esto nos lleva a la pregunta central e inquietante: ¿por qué el fuego consumió las construcciones humanas mientras perdonaba lo que estaba plantado naturalmente? Ya sea visto como una advertencia, una coincidencia o algo aún sin nombre, el patrón exige atención. Cuando el fuego comienza a distinguir en lugar de destruir indiscriminadamente, señala un fenómeno mucho más profundo que un simple desastre natural. El Valle de la Muerte, un lugar sinónimo de sequedad implacable, donde los ríos desaparecen y la tierra enseña incansablemente la lección de que nada fluye, experimentó un evento que desconcertó tanto a científicos como a testigos. Sin tormentas previas ni lluvias estacionales, el agua no solo apareció, brotó de la tierra que había estado agrietada y sin vida durante generaciones. El agua brotó con fuerza violenta, transformando los lechos secos de los ríos en canales de movimiento repentino y poderoso. Los torrentes surgieron hacia afuera, no con la lenta acumulación natural, sino con una presión que sugería una liberación en lugar de una acumulación.
No hubo advertencias graduales, solo la transición abrupta del silencio a un diluvio abrumador. Lo que más perturbó a los observadores no fue la simple cantidad de agua, sino su comportamiento antinatural. El flujo desafió los gradientes esperados, empujando hacia afuera con fuerza agresiva a través de un terreno que debería haberlo absorbido fácilmente. En áreas donde el agua típicamente se desvanece en el calor y la arena, persistió de manera antinatural. Esto no fue una escorrentía ordinaria, ni fue una inundación repentina, fue una fuerza que se abría camino hacia la superficie. Los científicos propusieron explicaciones que involucraban sistemas de alta presión y acuíferos ocultos, detectando firmas de presión anormales debajo del lecho del valle que no se alineaban con los modelos geológicos conocidos. Si bien las liberaciones de presión típicamente siguen fallas predecibles, aquí la liberación pareció dispersa pero deliberada, como si se hubieran abierto varios puntos simultáneamente. Si bien estas teorías explicaron el movimiento del agua, no lograron explicar su inexplicable aparición. A medida que las encuestas se expandieron, surgió otra capa de complejidad. Cerca de varios puntos de erupción, los arqueólogos identificaron evidencia de presencia humana antigua, arreglos de piedra, superficies talladas y sitios consistentes con altares o marcadores rituales, enterrados durante mucho tiempo bajo sedimentos y el tiempo. Estas no eran construcciones modernas, lo que sugiere que mucho antes de que el Valle de la Muerte se ganara su formidable nombre, las personas se habían reunido allí por razones ligadas al significado en lugar de la mera supervivencia. Este descubrimiento reformuló el valle no solo como una anomalía geológica, sino como un lugar con memoria, y la memoria tiene un peso significativo en las escrituras. En Éxodo 17, se libera agua de la roca sólida en un desierto donde la supervivencia es una lucha constante. Este evento no se presenta como una mera conveniencia, sino como una confrontación, que obliga a las personas a reconocer que la provisión puede venir no a través de la acumulación, sino a través de la autoridad divina. El agua fluye no porque la tierra lo permita, sino porque un poder superior lo ordena. Bíblicamente, el agua nunca es neutral, limpia y abruma, da vida y expone limitaciones. Cuando el agua aparece donde no debería, las escrituras a menudo lo enmarcan como un momento de atención enfocada, una pausa impuesta a la certeza humana. El desierto se convierte en un aula y lo imposible se vuelve innegable. Por lo tanto, esta erupción en el Valle de la Muerte lleva un peso que trasciende la geología, desafiando las suposiciones sobre la permanencia, el control y la comprensión percibida por la humanidad del mundo. Si el agua puede surgir violentamente de la tierra más seca sin causa aparente, quizás otras bases en las que confiamos son menos estables de lo que suponemos. Este no fue un signo gentil, ni un consuelo simbólico, sino un evento forzoso, disruptivo e innegable. Plantea un pensamiento aleccionador: si incluso el Valle de la Muerte puede erupcionar sin previo aviso, ¿qué otros lugares, físicos o espirituales, podrían estar más cerca de romperse de lo que nos damos cuenta? Lo que siguió no se retiró de este patrón de escalada, lo intensificó. El desierto, que durante mucho tiempo simbolizó la ausencia de agua, refugio y vida, vio sus suposiciones destrozadas cuando un sumidero repentino desgarró la tierra en el desierto de Arizona, cerca de las remotas regiones que rodean el Gran Cañón. Lo que yacía debajo de la arena desafió todas las expectativas. En lugar de oscuridad y roca muerta, las cámaras bajadas al abismo revelaron un ecosistema sellado repleto de crecimiento verde y aire estable, un entorno vivo preservado bajo uno de los paisajes más duros de Estados Unidos. Esto no fue una decadencia oculta, sino vida protegida. Mientras los equipos intentaban estudiar el sitio, surgió una segunda anomalía: la tecnología moderna falló casi de inmediato. Los drones perdieron energía, las radios se silenciaron y los sensores digitales solo devolvieron estática. Sin embargo, cuando se introdujeron herramientas analógicas, medidores mecánicos, sistemas de cuerda, equipos operados manualmente, continuaron funcionando. Cuanto más descendían los investigadores, más completa se volvía el silencio tecnológico. Era como si el lugar mismo rechazara los sistemas modernos de control, medición e intrusión. Esto no fue un apagón total, sino una negativa selectiva. El entorno no destruyó las herramientas indiscriminadamente, hizo inútiles ciertos métodos mientras permitía que otros operaran. Esta distinción perturbó a los investigadores más que una falla total. La tecnología no se había roto, había sido rechazada. La implicación era sutil pero perturbadora: se podía acceder a este espacio, pero no dominarlo. Surgieron más hallazgos arqueológicos dentro del misterio.
Grabados en superficies de piedra había inscripciones identificadas como hebreo antiguo, desgastadas pero inconfundibles. Su ubicación sugería un diseño intencional en lugar de un asentamiento incidental. Cerca, los investigadores documentaron restos humanoides masivos, que excedían con creces las proporciones humanas conocidas. Estas figuras no estaban dispersas ni colapsadas, y no había signos de habitación en el sentido moderno, ni herramientas, ni armas, ni evidencia de conquista o industria. Lo que quedaba apuntaba a la custodia, la contención y el orden. El espacio no se presentaba como una ruina sino como algo preservado, intacto y esperando. Las Escrituras ofrecen un paralelo convincente a un lugar así. En Génesis 3, después de la caída de la humanidad, el Edén no es destruido sino custodiado. Se colocan querubines no para castigar, sino para impedir el acceso hasta que sea posible la restauración. El jardín sigue siendo real pero inalcanzable por la fuerza, existiendo más allá de la autoridad humana. La memoria, no la posesión, se convierte en su propósito. Este paralelo reformula el descubrimiento bajo el desierto. Lo que se descubrió no invitaba a la exploración, imponía límites, sugiriendo que ciertos espacios no están destinados a ser recuperados a través del avance o la fuerza, sino que se conservan como recordatorios de una alineación y una administración perdidas reemplazadas por el control. El rechazo de la tecnología reflejó este límite, implicando que el progreso por sí solo no es la clave para el acceso. Esta no fue una advertencia transmitida a través del fuego o la inundación, sino algo más silencioso, más inquietante, un sistema vivo bajo tierra muerta, un jardín que perduró mientras las civilizaciones surgían y caían sobre él, y un mensaje claro incrustado en el silencio. Algunas cosas permanecen protegidas, no porque sean frágiles, sino porque la humanidad aún no está lista para abordarlas sin intentar gobernar. Lo que alarmó a los observadores no fue la gravedad de ningún desastre singular, sino la alarmante velocidad con la que una crisis seguía a otra. No fueron eventos aislados separados por tiempo y distancia, se desarrollaron como una reacción en cadena, moviéndose por el país con fuerza creciente. Regiones enteras lucharon por recuperarse de una catástrofe antes de que llegara el próximo golpe. Comenzó con incendios forestales que devastaron vastas áreas de California, reduciendo barrios enteros a cenizas, aniquilando carreteras y provocando fallas en las redes eléctricas. Los residentes huyeron con meros minutos de sobra, presenciando cómo años de sus vidas desaparecían en horas. Los bomberos informaron un comportamiento errático del fuego, con llamas que cambiaban de dirección sin previo aviso, ardiendo más intensamente de lo previsto y superando los esfuerzos de contención. La simple escala de estos incendios habría sido catastrófica por sí sola, pero el desastre no terminó allí. Mientras el oeste ardía, el sur se ahogaba. En California, las aguas crecieron con alarmante rapidez, sumergiendo calles, hogares e iglesias. Los diques cedieron bajo una inmensa presión, obligando a comunidades enteras a subir a los tejados y a refugios. Lo que hizo este momento particularmente pesado fue el recuerdo de inundaciones pasadas, heridas que nunca habían sanado por completo. Una vez más, el agua borró fronteras, exponiendo vulnerabilidades bajo décadas de ardua recuperación. Luego, la costa este fue golpeada. Una poderosa supertormenta se estrelló contra los principales centros de población, desatando vientos violentos, lluvia torrencial y apagones generalizados. Los sistemas de transporte colapsaron, los distritos financieros se oscurecieron y las líneas de comunicación fallaron. Ciudades construidas sobre la estabilidad y la velocidad se detuvieron. De costa a costa, el patrón se volvió imposible de ignorar: fuego, luego agua, luego viento, diferentes fuerzas, una escalada continua. Las Escrituras proporcionan un marco para comprender tales momentos. En Mateo 24, Jesús advierte sobre el aumento de la agitación, naciones sacudidas, desastres que se multiplican y el miedo que se propaga más rápido que la comprensión. En Lucas 21, habla de angustia entre las naciones, confusión y el rugido de los mares y las olas. Estos pasajes describen no una catástrofe única, sino una secuencia de eventos que se acumulan uno tras otro, probando la resistencia, la claridad y la fe. Mientras el público se enfocaba en la supervivencia y la recuperación, comenzaron a surgir informes más silenciosos. Los funcionarios hablaron con cautela y los analistas notaron una coordinación inusual detrás de las respuestas de emergencia. Grupos no identificados parecían estar moviendo recursos, personal y tecnología a través de las regiones con una velocidad y secreto notables.
no se nombró un origen claro, y no hubo explicaciones públicas. Esta actividad encubierta no detuvo los desastres, pero planteó una advertencia leccionadora: los desastres hacen más que destruir estructuras, crean miedo. Y el miedo reforma el comportamiento. Cuando las personas están abrumadas, están dispuestas a renunciar a libertades por estabilidad y autoridad por seguridad. La historia demuestra que el caos a menudo prepara el terreno para que el poder centralizado surja, no abiertamente, sino gradualmente, bajo el pretexto de restaurar el orden. Bíblicamente, esto se alinea con repetidas advertencias sobre sistemas que explotan la crisis para obtener control. El peligro no reside únicamente en el desastre en sí, sino en lo que llena el vacío después. El miedo hace que la gente escuche. El miedo hace que la gente cumpla. Si estás siguiendo este patrón y sintiendo su peso, dale me gusta a este vídeo, deja un comentario y suscríbete para que podamos seguir examinando estos tiempos de manera responsable. Lo que viene a continuación se basa directamente en este impulso, y comprenderlo puede ser más crucial que nunca. En áreas típicamente desprovistas de actividad al amanecer y al anochecer, los testigos comenzaron a reportar la misma vista imposible, una figura alta y erguida emergiendo dentro de una espesa niebla, visible solo el tiempo suficiente para confirmar su presencia antes de desvanecerse nuevamente. Ningún sonido acompañó su aparición, ningún movimiento la anunció. Simplemente estaba allí, silenciosa, inmóvil e imposible de descartar. Lo que diferenciaba estos avistamientos era su notable claridad de contorno. Aunque la niebla oscurecía los detalles finos, la forma en sí era inconfundible. Estaba erguida, equilibrada y proporcionada como un ser humano, pero significativamente más grande que cualquier persona. Los testigos no describieron miembros en movimiento ni rostros visibles, describieron una forma que era familiar pero escalada más allá de lo que se sentía natural. La niebla no distorsionó la figura, la enmarcó, como si el propio ocultamiento fuera integral a su manifestación. No hubo sensación de persecución o escape. La figura ni se acercó ni se retiró al ser vista, permaneciendo fija como si estuviera anclada al suelo. Varios observadores notaron de forma independiente la misma impresión inquietante: la presencia no reaccionó al ser vista. No se comportó como vida silvestre, una ilusión óptica o actividad humana. Se comportó como si su visibilidad fuera temporal e intencional. Los intentos de explicar el fenómeno rápidamente alcanzaron sus límites. Los especialistas atmosféricos no encontraron condiciones climáticas capaces de producir una silueta tan consistente, y las explicaciones ópticas no lograron explicar la altura y la proporción de la figura. Se descartaron las causas humanas debido a la ausencia de huellas, firmas de calor o cualquier otra perturbación. El área misma parecía intacta, como si nada la hubiera ocupado físicamente, solo se hubiera revelado. Las Escrituras ofrecen un paralelo sorprendente a tales encuentros. En Job 4, 15-16, una forma pasa ante los ojos, haciendo que el vello de uno se erice, una presencia vista pero no completamente reconocida, inmóvil en silencio. De manera similar, a lo largo de la Biblia, la niebla y la nube funcionan no como barreras, sino como límites. En Éxodo 24, la presencia de Dios desciende en nube, visible pero oculta. Se otorga conciencia sin acceso, y el reconocimiento llega sin explicación. Este patrón se repite repetidamente en las Escrituras, donde la nube y la niebla se asocian con momentos en que lo invisible roza lo visible lo suficiente como para perturbar, pero no lo suficiente como para aclarar. Marcan encuentros que afectan más al espíritu que al cuerpo físico, momentos que no causan daño pero perturban profundamente. Lo que hizo que este evento fuera imposible de ignorar fue su ubicación en el tiempo. Siguió a incendios, inundaciones y fallas sistémicas, eventos que ya habían sacudido la confianza en la estabilidad y el control. Esta aparición fue diferente. No hubo daños que evaluar, ni limpieza que requerir, solo testigos que se quedaron preguntándose qué habían visto y por qué se les había permitido verlo. La niebla finalmente se levantó, como siempre lo hace la niebla, pero no se reveló nada en su ausencia. No esperaban respuestas debajo de ella, solo la persistente sensación de que algo había estado allí, algo que no estaba destinado a quedarse, no destinado a hablar, y aún no destinado a ser comprendido. Las Escrituras a menudo describen tales momentos no como conclusiones, sino como advertencias sin palabras. Y quizás ese sea el detalle más inquietante de todos: la figura no vino a interrumpir, ni vino a advertir en voz alta. Vino,
se quedó y desapareció, dejando atrás la incómoda realización que se hace eco a lo largo de las escrituras: no todo lo que aparece está destinado a ser explicado, y no todo lo que se retira ha desaparecido realmente. Lo que ocurrió en Gettysburg no llegó con ruido ni destrucción. No hubo sirenas, ni explosiones, ni daños visibles. En cambio, llegó en silencio, asentándose sobre los campos históricos como un peso casi palpable en el aire. Los visitantes describieron una nube densa y sofocante que descendía sin previo aviso, aferrándose baja al suelo y negándose a disiparse como la niebla ordinaria. No se dispersó, permaneció. Casi de inmediato, las personas comenzaron a experimentar efectos físicos. Muchos informaron opresión en el pecho, como si el aire mismo se hubiera vuelto pesado. Otros notaron un sabor metálico agudo, desconocido e inquietante. Sin embargo, lo que siguió fue más profundo que lo físico. Una sensación de profunda convicción se extendió entre las multitudes, repentina, personal y difícil de explicar. La gente dejó de caminar, las conversaciones se desvanecieron, algunos se quedaron quietos en silencio mientras que otros instintivamente se arrodillaron o inclinaron la cabeza. Pronto se hizo evidente una distinción llamativa: aquellos que habían estado discutiendo, expresando enojo o portando hostilidad visible parecieron sufrir más intensamente. Varios se desorientaron o se sintieron abrumados, necesitando ayuda para abandonar el área. Mientras tanto, otros cerca permanecieron en gran medida ilesos. Las familias que estaban juntas en silencio informaron que no sentían angustia, y los niños continuaron jugando, aparentemente ajenos a la tensión palpable que los rodeaba. El contraste era imposible de ignorar: el mismo aire, el mismo suelo, pero respuestas drásticamente diferentes. A medida que la nube persistía, los testigos comenzaron a informar algo aún más difícil de definir. Se vieron figuras formándose dentro de la neblina, formas luminosas, altas e indistintas, no lo suficientemente sólidas como para fotografiarlas claramente, pero lo suficientemente visibles como para que varias personas describieran los mismos contornos de forma independiente. Estas figuras no se movieron agresiva o dramáticamente, estaban de pie frente al campo como si observaran en lugar de intervenir. Se levantaron teléfonos, luego se bajaron, ya que muchos declararon que el momento se sentía demasiado profundo, demasiado pesado para capturarlo. Lo que siguió marcó un punto de inflexión. Varios líderes, funcionarios locales, clérigos y figuras públicas que casualmente estaban presentes, fueron vistos arrodillados juntos en oración. No hubo anuncio, ni coordinación, ni escenario, sucedió de forma natural, como si algo inexpresado lo impulsara. Extraños se unieron a ellos, las voces bajaron, las discusiones cesaron. Gettysburg, recordado durante mucho tiempo como un lugar de división y derramamiento de sangre, se convirtió, por un breve momento, en un lugar de humildad compartida. A diferencia de otros eventos disruptivos, este no escaló al pánico, produjo reflexión. La gente hablaba en voz baja al partir, no especulando en voz alta, sino cuestionándose a sí misma. Muchos describieron la sensación de que el suelo mismo les recordaba algo: historia inacabada, conflictos no resueltos, lecciones no aprendidas del todo. Gettysburg siempre ha sido un símbolo, esta vez, se sintió activo. La nube finalmente se levantó, el aire se despejó y la vida continuó. Sin embargo, pocos de los que estuvieron presentes creyeron que nada había sucedido. La ausencia de destrucción hizo que la experiencia fuera más inquietante, no menos. No se quitó nada, no se rompió nada, algo se reveló. Lo que siguió no se retiró de este patrón, lo empujó aún más a lugares aún más difíciles de explicar. El siguiente impacto no rugió ni inundó, llegó silenciosamente, y luego de repente. En vastas regiones, el cielo se oscureció a medida que aparecieron enjambres masivos de insectos sin previo aviso. Lo que inicialmente parecía nubes de tormenta distantes pronto reveló movimiento, innumerables cuerpos llenando el aire, derivando, luego surgiendo hasta que la luz del día misma comenzó a desvanecerse. El sol no fue eclipsado por el clima, sino por la vida en números abrumadores. En cuestión de horas, el impacto se hizo visible en el suelo. Los cultivos quedaron desnudos, las hojas reducidas a tallos, y los campos se transformaron de verde a marrón con una velocidad antinatural. Los agricultores describieron el sonido como constante y sofocante, una vibración baja que nunca se detuvo por completo.
Los insectos no se dispersaron al azar, se movieron en oleadas densas y coordinadas, avanzando a través de tierras de cultivo, huertos y llanuras abiertas como si siguieran límites invisibles. El ganado reaccionó antes de que los humanos entendieran completamente lo que estaba sucediendo, entrando en pánico, rompiendo cercas, negándose a pastar y agrupándose en angustia. Las aves huyeron de áreas enteras y los polinizadores desaparecieron casi de la noche a la mañana. El equilibrio de los ecosistemas locales colapsó rápidamente, no por veneno o sequía, sino por el simple consumo. Por donde pasaron los enjambres, poco quedó intacto. Las ciudades no se libraron. Los centros urbanos experimentaron interrupciones no por fuego o agua, sino por infiltración. Los insectos llenaron calles, edificios, sistemas de ventilación e infraestructura, ralentizando el transporte, tensionando los servicios de emergencia y haciendo que los espacios públicos fueran inutilizables. El efecto psicológico fue inmediato. El fuego destruye visiblemente, las inundaciones abruman dramáticamente. Pero la infestación invade silenciosa, persistentemente y en todas partes a la vez. Los científicos se apresuraron a identificar las causas, analizando los patrones climáticos, las rutas migratorias y proponiendo explicaciones climáticas. Sin embargo, ninguna pudo explicar la escala, la coordinación y la aparición repentina de los enjambres. Este no fue un ciclo estacional conocido, ni coincidió con el comportamiento migratorio histórico. Los insectos aparecieron donde no debían estar, en números que no deberían haber sido posibles, moviéndose de maneras que desafiaron los modelos establecidos. Lo que más perturbó a los expertos fue el momento y la uniformidad. Múltiples regiones experimentaron brotes casi simultáneamente, sin acumulación gradual ni señales de advertencia semanas antes. Un momento los cielos estaban despejados, al siguiente estaban vivos. Se sintió menos como una progresión natural y más como una liberación. Históricamente, tales eventos han tenido un gran peso simbólico. En registros antiguos y escrituras por igual, los enjambres de insectos no se representan como molestias aleatorias, sino como fuerzas capaces de humillar a naciones enteras. Evitan muros, ejércitos y riquezas, atacando el sustento mismo. La seguridad alimentaria, la estabilidad y el control humano se exponen como frágiles cuando las criaturas más pequeñas llegan en números abrumadores. Esta no fue destrucción por espectáculo, sino erosión por persistencia. Ningún insecto individual representó una amenaza, juntos, se volvieron imparables. Esa realidad perduró mucho después de que los cielos se despejaron. Porque una vez que la Tierra fue despojada y los ecosistemas desestabilizados, la recuperación fue lenta e incierta. Lo que hizo que este evento fuera especialmente perturbador fue su moderación, los enjambres no continuaron indefinidamente. Llegaron, consumieron y se fueron, como si se hubiera trazado una línea. Y a su paso, dejaron un sombrío recordatorio: la civilización no cae solo por la violencia o el desastre. A veces se deshace por lo que abruma silenciosa, minuciosamente y sin piedad hasta que nada familiar queda en que confiar. A medida que el miedo se extendía de un desastre a otro, otra amenaza comenzó a moverse con la misma rapidez: la confusión. Profecías virales inundaron las redes sociales, cada una reclamando conocimiento secreto, fechas exactas y resultados garantizados. Los vídeos prometían certeza en un tiempo de incertidumbre. Gráficos, cuenta regresiva y advertencias urgentes se multiplicaron. Para muchos, el miedo reemplazó al discernimiento. Algunos creyentes reaccionaron no con arrepentimiento, sino con pánico. Se vendieron posesiones, se abandonaron trabajos y se dividieron familias mientras la gente seguía voces persuasivas en lugar de las escrituras. La fe pasó de la confianza en Dios a la dependencia de las predicciones, y en lugar de preparar el corazón, muchos intentaron escapar del futuro. La historia muestra claramente este patrón: cuando aumenta el miedo, el discernimiento a menudo disminuye. Las escrituras hablan directamente de este peligro. En Mateo 12 y 36, Jesús afirma claramente que nadie sabe el día ni la hora, ni los ángeles, ni la humanidad, solo el Padre. Cualquier mensaje que reclame fechas precisas contradice inmediatamente las propias palabras de Cristo. La certeza ofrecida donde las Escrituras permiten ninguna debería generar preocupación, no consuelo. La Biblia también aborda las afirmaciones repetidas de destrucción total por agua. Génesis 9 registra el pacto de Dios después del diluvio: no habría un segundo diluvio global para borrar toda vida.
Esta promesa no fue temporal ni simbólica, fue declarada duradera. Las profecías que predicen otro diluvio mundial ignoran ese pacto por completo. Del mismo modo, 2 Pedro 3 explica que el juicio futuro no se describe como el regreso del agua, sino como fuego, refinamiento, exposición y rendición de cuentas. Las Escrituras distinguen claramente entre el juicio pasado y lo que está por venir. Cuando los mensajes modernos desdibujan esas distinciones, no aclaran la verdad, la distorsionan. El mayor peligro de la falsa profecía no es la decepción cuando fallan las predicciones, sino el daño espiritual. Cuando las personas construyen fe sobre el miedo y las fechas en lugar de la verdad, el colapso es inevitable. Las Escrituras advierten repetidamente que el engaño en los últimos días no parecerá hostil, parecerá convincente, urgente y espiritual. Es por eso que a los creyentes se les ordena no rechazar toda profecía, sino probarlo todo. Las señales están destinadas a despertar la conciencia, no a reemplazar las Escrituras, señalan de vuelta a la verdad, no la anulan. Cuando el miedo comienza a dirigir las decisiones, algo ya ha salido mal. El discernimiento no es la ausencia de emoción, es obediencia en presencia de presión. Si este mensaje ha ayudado a brindar claridad, dale me gusta a este vídeo, deja un comentario y suscríbete para que podamos continuar examinando estos tiempos de manera cuidadosa y responsable. Gracias por acompañarnos. En una era de ruido, elegir el discernimiento importa más que nunca. La lógica, comportándose menos como un patrón natural y más como una fuerza con intención, se observó en las redes sociales mientras los estadounidenses se preguntaban en voz alta si la naturaleza estaba empezando a rebelarse o si algo mayor estaba en juego. Mientras la nación luchaba por dar sentido a un invierno inusual, muchos recurrieron a la Biblia. Las Escrituras hablan a menudo del frío y el hielo como instrumentos de autoridad divina. Job 37, 9-10 declara, del aliento de Dios se forma el hielo, recordando a los creyentes que incluso el clima puede convertirse en un mensajero. Y en Mateo 24, 8, Jesús advierte que el mundo experimentará el principio de los dolores de parto, eventos repentinos, intensificados e inesperados que señalan un cambio en la atmósfera espiritual. Un invierno inusualmente frío hace más que interrumpir la vida diaria, sugiere un mundo desequilibrado. Para muchos que observan esta ola de frío ártico barrer Estados Unidos, la pregunta resuena más fuerte, ¿es esto solo clima, o una señal de algo que se acerca? Mientras Estados Unidos enfrenta un invierno inusualmente frío, el temblor no se limita a una nación. Al otro lado del océano, Somalia está soportando una de las crisis humanitarias más severas en décadas, una catástrofe impulsada por una sequía implacable, cosechas fallidas y conflictos en curso. Regiones enteras se han convertido en polvo, los pozos se han secado y las familias caminan durante días buscando agua que ya no existe. Millones ahora dependen de la ayuda alimentaria de emergencia simplemente para sobrevivir, y vastas poblaciones se ven obligadas a abandonar sus hogares ya que la tierra ya no puede sostener la vida. Lo que hace que este momento sea leccionador no es solo el sufrimiento, sino el patrón. Mientras se congela inesperadamente, otras naciones arden bajo la hambruna y la sed. Las Escrituras advirtieron sobre un tiempo en que el clima, las naciones y las personas gemirían juntas, señalando que el mundo está entrando en una temporada profética. Jesús habló de esta convergencia en Mateo 24, guerras, hambrunas, angustias de las naciones y devastación ambiental ocurriendo uno al lado del otro. Así, la pregunta se vuelve ineludible, ¿estamos presenciando crisis globales aleatorias, o estos son los dolores de parto que Jesús dijo que vendrían antes de su regreso? Mientras Somalia se agrietaba y se secaba, el río Mississippi se hinchó repentinamente, arremolinándose y cambiando de curso, exponiendo lo que había estado oculto bajo la superficie durante mucho tiempo. De las aguas embravecidas, surgió algo extraordinario. Pescadores en un tramo tranquilo del río sacaron el cuerpo de una criatura como ninguna otra conocida, un cuerpo largo y serpentino, pero una cabeza similar a la de un dragón con protuberancias óseas. La imagen se volvió viral en línea. Los expertos intervinieron, pero sus hallazgos solo aumentaron el misterio. El cráneo no se parecía a una anguila, una serpiente, un cocodrilo, ni siquiera a ninguna otra especie prehistórica registrada. Los ancianos nativos no se sorprendieron, afirmando que el Mississippi siempre había sido un río de presagios, donde las cosas ocultas bajo tierra emergían cuando la naturaleza estaba alterada. Después de que las recientes inundaciones erosionaran el lecho del río, muchos creen que esta criatura no solo flotó,
había estado allí esperando ser revelada. Y cada vez que la naturaleza revela algo tan perturbador como esto, las personas instintivamente recurren al único lugar donde se han mencionado tales criaturas, la Biblia. La Biblia habla de criaturas como esta no como fantasía, sino como símbolos proféticos. Isaías 27:1 describe a Dios confrontando a una serpiente marina gigante, y el Salmo 74, 13-14 recuerda que el dragón marino fue aplastado antes de ser rescatado. En la Biblia, cuando aparecen bestias extrañas, a menudo es una señal de que están ocurriendo cambios más profundos, tanto espirituales como temporales. Y ahora, muchos se preguntan, ¿es esta aparición un extraño fenómeno natural, o es el impulso de una antigua profecía que nos recuerda las cosas venideras? Pero la aparición de esta criatura acuática no fue el único avistamiento que tuvo a la nación en alboroto. Pronto, residentes en Arizona y Nuevo México comenzaron a informar de una franja de luz que se expandió hasta lo que parecía una hoja blanca gigante extendida por el cielo. Su forma se expandió hacia afuera con una simetría perfecta, formando lo que muchos describieron como un par de alas, más espeluznante que cualquier cosa creada por escape de cohete o dispersión atmosférica. La luz no se dispersó ni se desvaneció como una columna de humo, en cambio, mantuvo su forma, brillando suavemente como si estuviera viva. Los testigos dijeron que parecía un cuerpo celestial descendiendo, con las alas extendidas sobre el horizonte. Pilotos que volaban a gran altitud informaron de una franja larga y profundamente grabada que parecía inscrita en el cielo mismo, como escrita por una mano que ningún instrumento podía detectar. Los meteorólogos lo llamaron una anomalía de la atmósfera superior, pero incluso ellos admitieron que la forma parecía demasiado intencional, casi simbólica. Y es esta sensación de revelación la que inmediatamente atrae la atención de la Biblia. La Biblia habla repetidamente de señales en el cielo, no de eventos aleatorios, sino de señales intencionales que apuntan a momentos de intervención divina. Mateo 12:30 declara que la señal del Hijo del Hombre aparecerá en el cielo antes de su regreso. Muchos que presenciaron la cortina brillante dijeron que este verso resonaba en sus mentes porque parecía que los cielos estaban a punto de abrirse. Y el Salmo 19:1 nos recuerda, los cielos proclaman la gloria de Dios, no susurrando, no insinuando, sino proclamando. En la Biblia, el cielo no está en silencio, se convierte en un escenario para las advertencias y anuncios de Dios. Así que, a medida que la cortina radiante se extiende por el suroeste, muchas personas no se preguntan qué causó esto, sino más bien, ¿por qué ahora? Si el cielo ha comenzado a hablar, lo que suceda a continuación puede ser aún más importante. Síguenos. En lo profundo del cañón Hecho, donde las rocas cambiantes rara vez revelan algo nuevo, un equipo de topógrafos geológicos hizo un descubrimiento sorprendente, un recipiente de bronce sellado enterrado bajo capas de roca desmoronada. El objeto era octogonal, elaborado con una tapa con cerradura y envuelto en una cuerda que se había fosilizado a lo largo de los siglos. Lo que desconcertó inmediatamente a los historiadores no fue solo la artesanía, sino las marcas grabadas en su superficie, símbolos que se asemejaban a motivos rituales del antiguo Cercano Oriente, completamente ajenos a las culturas nativas americanas o europeas tempranas. Su presencia planteó una pregunta que los eruditos no podían responder: ¿cómo terminó un artefacto con características de Oriente Medio en Utah mucho antes del contacto intercontinental? Algunos creen que fue sellado durante un periodo de agitación, destinado a ser desenterrado solo cuando el mundo entrara en otra crisis. En la Biblia, las cosas se sellan y se entierran no para perderse, sino para encontrarse en el tiempo señalado por Dios. Jeremías 32:14 lo aclara: pon estos pergaminos en un jarro de barro para que se conserven mucho tiempo. Esto significa que hay verdades, advertencias y evidencias que Dios quiere guardar para una generación futura, para ser abiertas solo cuando llegue el momento espiritual. Job 12:22 añade una capa de significado: Él revela lo que está oculto en las tinieblas y saca a la luz las cosas escondidas. Cuando la Biblia habla de cosas ocultas, no se trata solo de secretos, se trata de verdades que Dios sacará a la luz él mismo a medida que el mundo entra en un periodo de transformación. A lo largo de la Biblia, cada vez que una cosa enterrada emerge de la tierra, siempre es una señal de que Dios se está preparando para hacer algo grande entre las naciones. Entonces, ¿es este jarro una coincidencia, o un recordatorio de que las cosas selladas hace mucho tiempo están comenzando a abrirse? Mantente atento. Aún no hemos agotado las señales. En las últimas semanas, las agencias estatales han confirmado la aparición de múltiples fisuras desgarrando vastas regiones desérticas.
Algunas se extienden por kilómetros, tallando el paisaje con una precisión que ha dejado atónitos a los geólogos. Muchas de estas grietas se forman tan repentinamente, a veces apareciendo de la noche a la mañana, que los expertos luchan por explicar cómo la Tierra seca y compactada puede dividirse con tanta velocidad. Las imágenes satelitales revelan algo aún más perturbador: varias fisuras corren en líneas paralelas, casi espaciadas uniformemente, como si siguieran un plano en lugar de un estrés sísmico aleatorio. Estas no son rupturas de falla normales. En algunos lugares, el suelo se ha abierto lo suficiente como para crear dos placas de tierra separadas, formando paredes verticales afiladas donde la tierra una vez estuvo plana e intacta. Los residentes que viven cerca describen una quietud espeluznante justo antes de que la tierra se rasgue, sin viento, sin movimiento, sin sonido, solo un pesado silencio seguido de la repentina división del suelo del desierto. Los lugareños dicen que se siente como si la tierra estuviera conteniendo la respiración antes de romperse. La Biblia habla de un día en que la tierra misma se desgarrará como señal del acercamiento del Señor. Zacarías 14:4 describe la tierra dividiéndose de este a oeste mientras Cristo desciende, una ruptura geográfica tan significativa que divide la tierra en dos partes. Y aunque las fisuras de Arizona y Nevada no son ese evento específico, su forma y patrón se asemejan inconfundiblemente a la imaginería profética: desgarros largos, repentinos y direccionales de la superficie terrestre. Jesús también advirtió en Mateo 24:7 que habría terremotos en muchos lugares antes de que se desarrollara la temporada final. Pero la redacción griega se refiere no solo a terremotos sino a la fractura del propio suelo, en otras palabras, la ruptura de la creación. Lo que estamos viendo en el desierto estadounidense no es simplemente geología, es un reflejo notablemente preciso de lo que las Escrituras describen como una de las señales que preceden a un gran cambio. Y si la Tierra está comenzando a abrirse, ¿qué revelará después? Mantente conectado. Las señales solo se están fortaleciendo. Justo cuando la Tierra se estaba partiendo en los desiertos del suroeste, apareció un tipo de señal completamente diferente a miles de kilómetros de distancia, esta vez no desde debajo de la Tierra, sino muy por encima de ella. En las horas tranquilas de una noche de Florida, los residentes salieron afuera para presenciar un enorme anillo rojo suspendido en el cielo. No se dispersaba, ni se expandía, ni se desvanecía, simplemente colgaba allí, perfectamente circular, brillando con el pulso lento de un latido del corazón. Durante casi 20 minutos, el misterioso halo permaneció fijo en su lugar. Los vídeos muestran familias de pie en las entradas, vecinos llenando las calles, personas abandonando restaurantes y deteniéndose en las carreteras solo para mirar hacia arriba en silencio. Esto no fue una aurora, la latitud era demasiado baja. No fue un reflejo de satélite, la simetría era demasiado perfecta. Y no fue el lanzamiento de un cohete, no hubo movimiento, ni penacho, ni interrupción en la atmósfera. Los científicos lo etiquetaron rápidamente como una anomalía de brillo del aire, un fenómeno que involucra partículas cargadas en la atmósfera superior. Pero incluso ellos admitieron que un anillo tan impecable, tan definido, tan estable, tan intenso en su brillo carmesí, es casi imposible de producir de forma natural. El público no estaba convencido. En línea, el nombre se propagó instantáneamente: la corona carmesí. Para muchos, ese título se sintió apropiado. A lo largo de las Escrituras, la imaginería roja en los cielos siempre ha llevado un sentido de advertencia, momentos en que Dios permite que el propio cielo hable. Joel 2:31 declara: el sol se convertirá en tinieblas, y la luna en sangre antes del gran y terrible día del Señor. Una señal roja en el cielo se ha asociado durante mucho tiempo con la interrupción divina, una señal de que algo está cambiando en el reino invisible. Jesús también advirtió en Lucas 9:25 que habrá señales en el sol, la luna y las estrellas. Y angustia entre las naciones, desconcertadas por el rugido de los mares y las olas. Lo que Florida presenció fue exactamente eso, una señal que nadie podía categorizar, nadie podía desestimar y nadie podía olvidar. La pregunta ahora no es si el halo era real, las imágenes son innegables. La pregunta es, ¿por qué apareció ahora? En un año ya lleno de agitación, los cielos que exhiben una corona carmesí se sienten menos como una coincidencia y más como un mensaje. Y si el cielo está comenzando a coronarse de rojo, ¿para qué está preparando al mundo? Síguenos. Las señales finales se acercan. A medida que se acerca la Navidad de 2025,
Estados Unidos se encuentra en una temporada como ninguna otra en la memoria reciente. La economía se tensa bajo la inflación y la inestabilidad, las divisiones sociales se amplían, las tasas de criminalidad aumentan en múltiples ciudades y una sensación de agotamiento nacional flota en el aire. Las personas lo describen como una pesadez y ansiedad que no desaparece ni con las luces navideñas, la música o la tradición. Es en esta atmósfera que surgió una tendencia sorprendente. Las iglesias de todo el país informan de un aumento repentino en las reuniones de oración, los llamados al altar y las visitas silenciosas de personas que no han entrado en un santuario en años. Los pastores dicen que los corazones se están ablandando, como si algo profundo dentro de la nación sintiera que se acerca a un punto de inflexión. Estos extraños eventos, las tormentas heladas, la criatura del río, la luz celestial, el antiguo recipiente, el halo rojo, están despertando un despertar espiritual largamente enterrado bajo la vida moderna. Los estadounidenses se hacen preguntas que antes ignoraban. ¿Qué está sucediendo? ¿Por qué ahora? ¿Qué significa esto? Y en esta temporada de ansiedad regresa una de las profecías más antiguas jamás pronunciadas, Isaías 9, 6. Porque un niño nos ha nacido, y su nombre será llamado Consejero Maravilloso, Dios Fuerte, Padre Eterno, Príncipe de Paz. La profecía se dio originalmente a un pueblo ahogado por la agitación, el conflicto político, el miedo y la incertidumbre. Prometió que la paz verdadera no vendría de gobiernos, ejércitos o riquezas, sino de una persona, un salvador, un rey, que gobernaría con justicia y quietud en un mundo que colapsaba sobre sí mismo. Hoy, el mensaje se siente inquietantemente relevante. Cuando la paz desaparece, el anhelo por el príncipe de paz se agudiza. Cuando el mundo se vuelve más oscuro, su luz se vuelve más fácil de ver. Y cuando las señales se multiplican en Navidad, la misma temporada que celebra su primera llegada, muchos se preguntan si están presenciando recordatorios de su segunda. Estos eventos que aparecen durante las fiestas no pasan desapercibidos para los estadounidenses. Las personas se preguntan, ¿por qué ahora? ¿Por qué Navidad? ¿Por qué tantas señales en tan poco tiempo? Quizás sea porque la Navidad siempre ha sido una temporada de revelación, primero en Belén, y un día de nuevo. Si la nación está siendo atraída de regreso al Príncipe de Paz, entonces lo que siga puede ser aún más significativo que lo que ya hemos visto. Síguenos. El patrón está lejos de terminar. A medida que cada nuevo fenómeno se desarrollaba, los investigadores comenzaron a notar algo inusual. Ninguno de estos eventos se distribuyó al azar a lo largo del año. En cambio, ocurrieron dentro de una estrecha ventana estacional, agrupándose fuertemente alrededor del final del otoño y el comienzo del invierno, precisamente el periodo que muchas tradiciones antiguas describen como un tiempo de desvelamiento, sacudida y transición espiritual. Meteorólogos, biólogos, geólogos y astrónomos examinaron los eventos a través de la lente de sus campos. Y aunque cada disciplina ofreció explicaciones parciales, ninguna pudo negar el patrón: todo está sucediendo demasiado cerca. Los científicos reconocieron cautelosamente la agrupación, pero se abstuvieron de asignarle significado, señalando que a veces ocurren anomalías estadísticas. Sin embargo, no pudieron explicar por qué el clima, la biología, la geología y la óptica atmosférica estallarían simultáneamente. Los eruditos religiosos, sin embargo, tuvieron menos reparos. Muchos señalaron que esta convergencia se asemeja a las advertencias que Jesús dio en Mateo 24 más que cualquier periodo en la memoria reciente, un momento en que señales en los cielos, angustia entre las naciones, terremotos en diversos lugares y espectáculos aterradores comenzarían a apilarse uno sobre otro. Lo que hace que el patrón sea aún más llamativo es su naturaleza en capas. La atmósfera está produciendo luces y colores sin precedentes. La tierra se está abriendo con fisuras repentinas. Las aguas están revelando extrañas criaturas largamente ocultas. El clima está rompiendo los límites estacionales. El espíritu humano, quizás la señal más reveladora, se está volviendo inquieto, ansioso, pero de repente abierto a la oración. Jesús dio un marco claro para comprender tal convergencia. Mateo 12 y 33 declara: cuando veáis todas estas cosas, sabed que está cerca, a las puertas. No una señal, ni dos, sino una combinación que llega como piezas de un rompecabezas profético encajando. Y Lucas 9 y 28 añade: cuando estas cosas comiencen a suceder, levantad la cabeza, porque vuestra redención se acerca. Esta no es una llamada al miedo,
sino a la conciencia, reconocer que el cielo y la tierra a menudo hablan en armonía cuando se acerca a un punto de inflexión. En toda América, la tierra tiembla, el cielo señala, las aguas se agitan y los corazones despiertan. Cuando se ven por separado, estos eventos son extraños. Pero cuando se ven juntos, el patrón se vuelve imposible de ignorar. Algo se está construyendo, algo está convergiendo, y las señales solo se están volviendo más fuertes. Síguenos. La conclusión final puede cambiarlo todo. Si estas señales aceleradas realmente importan, entonces Estados Unidos, y quizás el mundo, pueden estar entrando en una de las temporadas proféticamente más cargadas de la historia humana. Las Escrituras enseñan que antes de que Dios intervenga, la creación misma comienza a gemir. No en silencio, sino con creciente intensidad. Pablo escribe en Romanos 8 y 22 que toda la creación ha estado gimiendo juntamente en dolores de parto hasta ahora, lo que significa que la tierra, los cielos y las naciones sentirán la presión de un mundo que se acerca a la transformación. Es por eso que millones ahora hacen la pregunta que resuena en iglesias, hogares y redes sociales: ¿está Cristo preparándose para regresar? Si no, ¿cómo explicamos la extraordinaria alineación entre los eventos mundiales y las antiguas profecías pronunciadas hace miles de años? La Biblia contiene advertencias específicas para tal momento. 2 Timoteo 3, 1 declara: pero entiende esto, en los últimos días vendrán tiempos difíciles. Describe el colapso moral, el conflicto y la confusión, condiciones que ahora están inconfundiblemente presentes. Ageo 2, 6-7 predice un momento en que Dios dice: sacudiré los cielos y la tierra y todas las naciones temblarán, una sacudida no solo física sino espiritual. Amós 3, 7 nos asegura que el Señor nada hace sin revelar su plan a sus siervos, los profetas, lo que sugiere que el aumento de las señales no es aleatorio sino intencional. Hebreos 12, 26-27 habla de Dios sacudiendo la creación para que lo que no puede ser sacudido permanezca, apuntando a una separación divina entre lo que es temporal y lo que es eterno. Y Apocalipsis 3, 3 advierte a los creyentes que permanezcan despiertos, porque vendré como un ladrón, y no sabrás a qué hora vendré, un llamado a la vigilancia en momentos de incertidumbre global. Quizás la escritura más aleccionadora proviene de 1 Tesalonicenses 5, 2-3, que dice: porque bien sabéis que el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. Mientras la gente dice: paz y seguridad, la destrucción vendrá sobre ellos de repente, como dolores de parto sobre una mujer encinta, haciendo eco de la rápida secuencia de señales que estamos presenciando ahora. Así que debemos preguntarnos, si estas señales coinciden con el patrón profético, si la creación está gimiendo tal como describen las Escrituras, si los corazones en toda la nación están despertando al mismo tiempo, ¿qué significa eso para el próximo año? Antes de que aparezca la próxima señal, se anima a los espectadores a permanecer alerta, anclados en la verdad y espiritualmente preparados. Y asegúrate de darle me gusta, comentar y suscribirte para no perderte lo que pueda suceder a continuación. La segunda venida de Jesucristo ha sido una esperanza central para los creyentes desde que el Salvador ascendió del Monte de los Olivos. 40 días después de su resurrección, reunió a sus apóstoles y completó la obra que había sido enviado a realizar en la mortalidad. Cuando ascendió al cielo, 2 ángeles aparecieron junto a los apóstoles y prometieron que el mismo Jesús que fue llevado al cielo regresaría de la misma manera. Desde ese momento, los discípulos de Cristo en cada generación han mirado hacia su regreso con anticipación, reverencia y fe. Cuando Jesús venga de nuevo, aparecerá en poder y gloria. Uno de sus primeros actos será limpiar la tierra. Todo lo corrompido por la maldad será barrido, y la tierra será purificada por fuego, como se predijo en las Escrituras. Esta limpieza prepara al mundo para su justo juicio. Cristo juzgará a todas las naciones, separando a los justos de los impíos. Juan el Revelador describe haber visto tronos de juicio y a los fieles que sufrieron por el testimonio de Jesús reinando con él por 1000 años, mientras que los impíos no resucitarían hasta que esos 1000 años hubieran terminado. La segunda venida también dará inicio al milenio, un periodo sagrado de 1000 años en el que Cristo reinará personalmente sobre la tierra. Los justos serán arrebatados para encontrarse con Él, y el mundo finalmente experimentará la paz prometida desde hace mucho tiempo por los profetas. Durante esta era, como enseñó el presidente Brigham Young, los templos llenarán la tierra, y los santos participarán en ordenanzas sagradas por sus antepasados. El conocimiento se expandirá,
las familias serán selladas a Adán, y la cadena de autoridad del sacerdocio se completará, desde el primer hombre hasta la última generación. Otro evento vital en el regreso del Señor es la consumación de la primera resurrección. Aquellos que vivieron fielmente y calificaron para la resurrección de los justos se levantarán de sus tumbas y se unirán al Salvador mientras desciende. Esta resurrección comenzó cuando Cristo mismo resucitó, y cuando otros individuos justos aparecieron en Jerusalén y en el continente americano, testificando de su victoria sobre la muerte. Todos los que participen en esta resurrección heredarán gloria celestial. Después de ellos, aquellos dignos de gloria terrestre serán resucitados, completando la primera resurrección. Los impíos, tanto vivos como muertos, deben esperar hasta la resurrección final y recibirán gloria celestial o serán arrojados a la oscuridad exterior según la justicia eterna de Dios. A su venida, Jesús tomará su legítimo lugar como Rey sobre el cielo y la tierra. El gobierno de Dios se establecerá, y Cristo reinará en paz perfecta por 1000 años. Su primera venida fue en humildad, nacido en un establo, rechazado por muchos y crucificado. Su segunda venida será inconfundible y universalmente reconocida. Toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Él es el Cristo. Será aclamado como Señor de señores, Rey de reyes, el Dios fuerte y el Príncipe de paz. Aunque nadie conoce el día ni la hora exacta de su venida, el Señor ha dado señales para ayudar a sus seguidores a reconocer cuando se acerca el momento. Comparó estas señales a una higuera que echa sus hojas, señalando el acercamiento del verano. Del mismo modo, cuando los eventos profetizados comiencen a desarrollarse, su venida estará cerca, a las puertas. Sin embargo, también advirtió a sus discípulos que vigilaran continuamente y estuvieran listos, porque el Hijo del Hombre vendrá en una hora en que la gente menos lo espera. La preparación para la segunda venida no depende de conocer el momento preciso, sino de vivir en una preparación fiel. Nos preparamos abrazando las enseñanzas del Evangelio, siguiendo al profeta y viviendo dignos de la guía del Espíritu Santo. Cuando lo hacemos, el regreso del Salvador se convierte en una fuente de alegría en lugar de miedo. Él extiende una promesa reconfortante: el reino pertenece a sus seguidores fieles, y viene pronto a reclamar a su pueblo. Los cuernos que suenan desde los cielos alrededor del mundo en los últimos años han pasado desapercibidos para muchos. Esta noche, un incendio que destruye una iglesia histórica en Memphis, Tennessee. Las imágenes inundan las redes sociales. Testigos presenciales en Oklahoma informan de sonidos de trompetas que sacudieron los cielos como nada que hubieran oído antes. Poco después, visiones de Jesús rodeado de luz radiante aparecieron sobre las nubes, dejando a las multitudes temblando y llorando. En toda América, las iglesias han estallado en llamas, los santuarios se han derrumbado mientras los creyentes oraban en las calles. Mientras tanto, una severa sequía asola la tierra, los ríos desaparecen, el suelo se agrieta y los agricultores claman por lluvia. ¿Son estas meras coincidencias, o advertencias innegables del cielo? En el vídeo de hoy, descubriremos qué acaba de suceder, cómo se conecta con la profecía y por qué muchos creen que el regreso de Cristo está más cerca que nunca. Antes de comenzar, dale me gusta a este vídeo, suscríbete y comparte tus pensamientos abajo. Sonidos de trompetas en Oklahoma. En la quietud de una noche en Oklahoma, un sonido antinatural rompió el silencio. No era trueno, ni viento, ni maquinaria. Era una explosión, larga, metálica y resonante, que hacía eco como si viniera de todo el cielo a la vez. Las ventanas temblaron, las alarmas de los coches se activaron y el aire mismo pareció vibrar. Quienes lo oyeron describieron una cosa: una trompeta celestial. Los testigos salieron corriendo, grabando mientras el sonido continuaba en pulsos pesados. Algunos decían que subía y bajaba como un cuerno tocado desde las nubes. Otros admitieron que el ruido les atravesó el pecho, dejándolos temblando. No hubo tormentas, ni llanuras, ni explicaciones, solo el sonido de una trompeta llenando la noche. La Biblia habla claramente de un momento así. 1 Tesalonicenses 4:16 declara: porque el Señor mismo descenderá del cielo con grito de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios. Para los creyentes, la conexión era innegable. La trompeta de Oklahoma resonó la profecía, conmoviendo corazones con asombro y urgencia. Los científicos sugirieron cambios en la presión atmosférica o terremotos subterráneos, pero incluso los expertos admitieron que los informes eran inusuales. Ningún dato coincidía con la escala de lo que la gente describía.
No se puede medir la fe, dijo un pastor local, pero no se puede ignorar cuando los cielos suenan como profecía. Así surge la pregunta, ¿fue esto solo un extraño fenómeno natural, o fue un ensayo para el día en que el Señor descienda con su trompeta? Si una noche en Oklahoma puede resonar con tal sonido, cuanto más abrumadora será la verdadera explosión que convocará a todas las naciones. La visión en los cielos. Momentos después de que las explosiones de trompetas sacudieran Oklahoma, los testigos informaron de una vista aún más asombrosa. A medida que los ecos se desvanecían, el cielo nocturno pareció partirse. Las nubes se enrollaron como una cortina, y en la abertura apareció una figura radiante. Brillaba con esplendor. El contorno inconfundible, una forma que se asemejaba a Jesús, vestido con túnicas de luz pura. A su alrededor, innumerables seres angelicales revoloteaban, con las alas extendidas, brillando como si estuvieran tejidas de fuego y cristal. Para quienes lo vieron, los cielos ya no se sintieron distantes, estaban vivos, declarando un mensaje que nadie podía negar. La gente en las calles cayó de rodillas. Algunos lloraron incontrolablemente, otros levantaron las manos en adoración, incapaces de hablar mientras las lágrimas corrían por sus rostros. Los teléfonos capturaron cada momento, con transmisiones en vivo extendiéndose por las redes sociales en cuestión de minutos. Millones vieron en tiempo real, asombrados mientras la visión permanecía, un testimonio silencioso escrito en luz sobre América. La escena resonó con las palabras de las Escrituras. Apocalipsis 1:7 proclama: He aquí, viene con las nubes, y todo ojo le verá, aun los que le traspasaron, y todas las tribus de la tierra harán lamentación por él. La visión en los cielos de Oklahoma no fue un rumor ni una imagen borrosa, fue vívida, majestuosa, innegable para los creyentes. Se sintió como un anticipo de esa misma promesa, una advertencia de que el regreso del Señor está más cerca de lo que muchos se atreven a creer. Los escépticos se apresuraron a explicarlo como refracción de luz, reflejo atmosférico o ilusión digital. Pero para aquellos que estuvieron debajo de la figura brillante, ninguna ciencia pudo borrar el asombro que se apoderó de sus corazones. El momento fue demasiado perfecto, primero la explosión de trompeta, luego una visión de Cristo con ángeles. Coincidió con la profecía con demasiada precisión para ignorarlo. Este no fue un fenómeno ordinario, fue más que misterio, más que maravilla. Fue un llamado fuerte e inconfundible desde el cielo mismo. La visión declaró que la hora es tarde, que el regreso del Rey está cerca, no más susurros, no más especulaciones. Los cielos de Oklahoma portaron la advertencia más fuerte hasta ahora: Jesús viene pronto, y todo ojo le verá. Aguanta un segundo. Toca el botón de me gusta, deja un comentario abajo y no olvides compartir este vídeo con tus amigos. Bien, sigamos. Iglesias en llamas, santuarios sacudidos. En los últimos meses, un patrón perturbador ha asolado Estados Unidos. Desde pequeñas capillas de campo hasta enormes catedrales históricas, las iglesias han estallado repentinamente en llamas. Los medios de comunicación transmitieron imágenes de santuarios devorados por el fuego, torres de campanas colapsando en montones de cenizas y cruces rojas brillando intensamente en medio del incendio antes de caer en ruinas. Algunos de estos incendios comenzaron en la quietud de la noche, mientras que otros estallaron a plena luz del día ante congregaciones conmocionadas. Aunque los bomberos lucharon desesperadamente, muchos solo pudieron observar cómo lugares sagrados que habían estado en pie durante generaciones se reducían a escombros humeantes en cuestión de horas. Los testigos describieron las escenas con voces temblorosas. Una mujer en Luisiana dijo: fue como ver arder el corazón de nuestro pueblo. Otra en Pensilvania lloró al recordar la vista de las vidrieras rompiéndose, sus fragmentos de colores esparcidos en el aire lleno de humo. Pero las palabras más escalofriantes provinieron de un pastor anciano: es como si Jerusalén se estuviera quemando de nuevo. Su voz se quebró al ver el santuario donde había predicado durante 50 años colapsar en cenizas. Para muchos, los incendios se sintieron menos como accidentes y más como mensajes escritos en llamas. La Biblia habla directamente de tales momentos. 1 Corintios 3:13 declara: la obra de cada uno será manifestada, pues el día la declarará, porque al fuego se revelará, y la obra de cada uno cual sea, el fuego la probará. Podría ser que estas iglesias en llamas no sean solo tragedias físicas, sino también revelaciones espirituales, que muestren lo que está construido sobre la fe verdadera y lo que está construido sobre el ritual vacío.
Aún más aleccionador es 1 Pedro 4:17, porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios, y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? El momento de estos incendios desconcierta a muchos creyentes. Con la sociedad ya desgarrada por la división, la violencia y el desastre, los propios santuarios destinados a ser lugares de refugio ahora son consumidos por las llamas. ¿Es coincidencia, o es una señal de que el juicio ya ha comenzado en el altar de la adoración? Los escépticos insisten en que la culpa es de cableado defectuoso, estructuras antiguas o pirómanos. Los bomberos ofrecen informes técnicos, señalando chispas, madera seca y fallas eléctricas. Pero incluso mientras circulan explicaciones naturales, el peso espiritual de los eventos permanece. ¿Por qué ahora? ¿Por qué en tantos lugares diferentes al mismo tiempo? ¿Por qué las imágenes resuenan con tal intensidad bíblica, cruces incandescentes en el humo, torres que se derrumban como ídolos caídos, adoradores de pie en silencio atónito mientras sus casas de oración desaparecen? Para los fieles, estas tragedias sirven como una llamada de atención. El fuego no es solo un destructor, es un purificador. Así como el oro se refina con la llama, también la fe se prueba en la tribulación. Quizás estas llamas tienen menos que ver con edificios y más con corazones. El llamado no es solo a reconstruir muros de piedra, sino a reconstruir el altar del alma. Una iglesia sin fuego en su corazón ya es una ruina, aunque sus muros aún se mantengan. La visión es clara, Dios no busca estructuras adornadas con vidrieras y piedra, sino corazones encendidos con devoción y verdad. Cuando los santuarios arden, se nos recuerda que la verdadera adoración no puede confinarse a los muros, debe vivir dentro de nosotros en oración, arrepentimiento y obediencia. Así que la pregunta nos presiona hoy, ¿son estos incendios simplemente trágicos accidentes, o son señales que nos instan a restaurar la fe antes de que el juicio caiga más pesadamente? Si el juicio comienza con la casa de Dios, entonces la responsabilidad comienza con nosotros de arrepentirnos, de regresar, de reconstruir no solo el santuario de madera y piedra, sino el santuario del Espíritu. Que las iglesias en llamas de América sean más que titulares, que sean recordatorios de que el altar debe ser reavivado en cada corazón. El tiempo es corto, el fuego está hablando. ¿Escucharemos? Antes de continuar, por favor, dale a me gusta y suscríbete para apoyarnos. Cada contribución ayuda. Muchas gracias. Sequías. La tierra se marchita en los estados del oeste y las llanuras del sur de Estados Unidos. La tierra gime bajo una sequía histórica. Los ríos que una vez fluyeron con potencia ahora yacen vacíos, sus lechos agrietados y secos bajo el sol abrasador. Los lagos se han reducido a charcos fangosos, dejando tras de sí costas fantasmales llenas de huesos de peces. Los agricultores caminan por campos donde antes los cultivos se erguían altos, ahora reducidos a tallos quebradizos, colapsando en polvo. Desde Texas hasta Nevada, desde Oklahoma hasta Arizona, la historia es la misma, la tierra se marchita, y con ella la esperanza. Comunidades enteras se ven obligadas a racionar su necesidad más básica. En muchas ciudades, el agua para uso diario ha sido cortada por completo durante días a la vez. Los grifos corren secos, y las familias se ven obligadas a conducir kilómetros para recoger suministros limitados de estaciones de ayuda. El ganado yace sin vida en campos abiertos, sus cuerpos acurrucados bajo el sol implacable, víctimas de la sed que nadie pudo aliviar. Agricultores endurecidos por años de trabajo duro ahora se paran en sus campos agrietados y vacíos con lágrimas corriendo por sus rostros. Nunca he visto desaparecer el agua tan rápido, confesó un ganadero, sus botas hundiéndose en un lecho de río que meses antes había llevado a su ganado a beber. Las imágenes son escalofriantes. Pueblos pequeños alguna vez bulliciosos ahora están abandonados, sus pozos vacíos y sus negocios cerrados, víctimas no de guerra o fuego, sino de la muerte silenciosa de la sequía. Las iglesias celebran vigilias de oración donde los agricultores claman por lluvia, arrodillados sobre la tierra reseca, suplicando al cielo que restaure lo que las nubes han negado. La Biblia habla con escalofriante claridad a tales escenas. Jeremías 14, 1-6 registra, esta es la palabra del Señor sobre la sequía. Judá se lamenta, sus ciudades languidecen. Gimen por la tierra. Los nobles envían a sus siervos en busca de agua, van a las cisternas pero no encuentran agua. Regresan avergonzados y confundidos, con la cabeza cubierta.
La tierra está agrietada porque no hay lluvia en la tierra, los agricultores están desanimados y se cubren la cabeza. Estas antiguas palabras reflejan los lamentos de los agricultores de hoy en toda América: vergüenza, desesperación y la insoportable vista de campos estériles. De manera similar, el profeta Amós declaró en Amós 4, 7-8, también retuve la lluvia de vosotros 3 meses antes de la cosecha. Hice llover sobre una ciudad, pero no sobre otra. Un campo tuvo lluvia, otro no y se secó. La gente iba de pueblo en busca de agua, pero no bebía lo suficiente. Las sequías selectivas descritas por Amós ahora aparecen en forma moderna, con algunos condados recibiendo breves lluvias mientras que los pueblos vecinos permanecen abrasados y sin vida. Los científicos atribuyen estos desastres al cambio climático, a los patrones climáticos cambiantes y a la mala gestión de los recursos por parte del ser humano. Pero para muchos creyentes, hay una causa más profunda. La tierra no solo se está secando, está clamando. ¿Podría ser esto más que un fenómeno climático? ¿Podría ser la propia tierra respondiendo al pecado humano, una advertencia de que nos hemos alejado del dador de vida? La sequía elimina las ilusiones de control. Cuando el agua desaparece, la tecnología falla, la riqueza no tiene sentido y la supervivencia misma pende de un hilo. Se nos recuerda que el agua, fuente de vida, puede desaparecer en un instante. ¿Y si el agua nos falla, qué puede sustentarnos sino aquel que da la vida? Jesús le dijo a la mujer samaritana en Juan 4:14, cualquiera que beba de esta agua volverá a tener sed, mas el que beba del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Quizás el cielo nos está llamando a buscar no solo lluvia de los cielos, sino agua viva del Salvador. Porque si la fuente de vida se seca, solo el dador de vida puede restaurarla. La advertencia final. Jesús viene pronto. En toda América, las señales se han apilado una tras otra, cada una más urgente que la anterior. Explosiones similares a trompetas han sacudido ciudades en medio de la noche, sonidos tan antinaturales que los testigos cayeron de rodillas, llamando las trompetas celestiales. En los cielos, han aparecido visiones radiantes, imágenes que se asemejan a Jesús con los brazos extendidos, rodeado de huestes angelicales que brillan con luz. Anillos de fuego han flotado sobre los desiertos, círculos de llamas tallados en los cielos. Santuarios han estallado en llamas, cruces rojas ardiendo antes de colapsar en cenizas. Y ahora, la sequía se extiende por la tierra, los ríos y lagos desaparecen, los cultivos mueren y los agricultores lloran sobre la tierra reseca. Estos no son eventos aleatorios. Juntos, forman un patrón, un mensaje escrito en el cielo, la tierra y el fuego. La advertencia es clara: Jesús viene pronto. No son susurros, sino gritos de la creación misma, llamando a la humanidad a despertar antes de que sea demasiado tarde. Cada explosión de trompeta, cada cielo en llamas, cada torre de iglesia que se derrumba resuena con la profecía. La Biblia no nos deja adivinando. Lucas 9:28 nos da tanto una advertencia como una promesa: cuando estas cosas comiencen a suceder, levantad la cabeza, porque vuestra redención se acerca. Para los fieles, estas aterradoras señales son también recordatorios de esperanza. Los mismos cielos que arden con fuego un día se abrirán para revelar al Salvador regresando en gloria. Pero hasta ese día, el llamado es urgente: arrepiéntete, ora, mantente despierto. El tiempo de la complacencia ha terminado. El mundo tiembla bajo el juicio, pero la puerta de la misericordia aún está abierta. Ahora es la hora de humillarnos ante Dios, de reconstruir el altar de nuestros corazones, de buscar el perdón y volver a Él. Si estas señales conmueven tu espíritu, no permanezcas en silencio. Que te despierten. Comparte esta verdad para que otros también puedan oírla. Dale me gusta a este vídeo, comenta tus pensamientos y suscríbete para no perderte la verdad que se está revelando en estos últimos días. Los cielos están hablando, la tierra está temblando, y el Espíritu está llamando. El Rey viene. ¿Estás listo? ¿Salvado de qué? Una pregunta que todos debemos enfrentar. ¿Estás salvado? Esa pregunta se escucha tan a menudo en los círculos cristianos que a veces puede sentirse más como un eslogan que como una pregunta seria. Algunos la escuchan en las esquinas, gritada por evangelistas celosos. Otros la escuchan suavemente en un banco de la iglesia cuando un predicador los invita a aceptar a Jesús en su corazón.
Pero, ¿qué significa realmente? ¿Salvado de qué? ¿Y cómo sabes si realmente estás salvado? La mayoría de las definiciones populares de salvación la reducen a una simple transacción: cree en Jesús, reza una oración corta y tienes garantizado el cielo en lugar del infierno. Sin embargo, cuando recurrimos a las Escrituras mismas, encontramos que la salvación es mucho más profunda, rica y exigente que eso. La Biblia revela que la salvación no se trata solo de un cambio de destino, se trata de una transformación completa de la vida, el carácter y el destino eterno. Este estudio examinará la salvación en detalle, desglosando no solo de qué somos salvos, sino también para qué somos salvos y cómo se desarrolla el proceso paso a paso. 1. ¿De qué somos salvos? 1.1. No del fuego del infierno, sino de la muerte. La visión común es que Jesús vino a salvar a las personas del tormento eterno y del infierno. Pero la Biblia enseña algo muy diferente. Romanos 6:23 es claro: porque la paga del pecado es muerte, pero el don de Dios es vida eterna en Cristo Jesús nuestro Señor. La pena del pecado no es tortura eterna, es muerte, el cese de la vida y la conciencia, Eclesiastés 9:5, Ezequiel 6:20. La imaginería del fuego del infierno entró al cristianismo en gran medida a través de tradiciones paganas e imaginación medieval, no a través de la Biblia misma. La enseñanza bíblica consistente es que el pecado gana la muerte, y sin un Salvador, todos pereceríamos. 1.2. El pecado, el problema universal de la humanidad. ¿Por qué la muerte? Porque el pecado es rebelión contra el carácter mismo de Dios. 1 Juan 3:4 define el pecado como desobediencia, la transgresión de la ley de Dios. Cada mentira dicha, cada robo cometido, cada pensamiento lujurioso o palabra odiosa es una violación del carácter de Dios. Romanos 3:23 declara: por cuanto todos pecaron, y están destituidos de la gloria de Dios. El pecado no solo gana la pena de muerte, sino que también nos separa de Dios en esta vida: vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, Isaías 59:2. Por lo tanto, necesitamos salvación de dos cosas: de la pena de muerte eterna del pecado, y del poder del pecado que nos aliena de nuestro Creador. 2. ¿Quién nos salva? 2.1. Nuestra condición desamparada. Una vez que se comete el pecado, su pena está en nuestro registro. Las buenas obras no pueden borrarlo. Imagina a un criminal ante un juez. No puede alegar: sí, robé el banco, pero también di limosna. La justicia exige que el crimen sea castigado. Del mismo modo, nuestros pecados no pueden ser compensados por el buen comportamiento futuro. La ley exige la muerte. Es por eso que la salvación nunca puede ser ganada por esfuerzo humano, Efesios 2:8-9. 2.2. Jesucristo, el sustituto perfecto. Entra Jesucristo. Vivió una vida sin pecado, Hebreos 4:15, y fue el Cordero de Dios sin mancha, 1 Pedro 1:19. No teniendo pecados propios, estaba singularmente calificado para tomar los nuestros sobre sí mismo. En la cruz, llevó la pena que merecíamos, él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, 1 Pedro 2:24. Su muerte satisfizo la justicia, mientras que su resurrección abrió el camino a la vida. Debido a que es tanto Creador, Juan 1:3, como Dios eterno, su sacrificio fue suficiente para toda la humanidad. La obediencia de un hombre contrarrestó la desobediencia de Adán y de todos los que le siguieron, Romanos 5:18. Por eso la Biblia lo llama Salvador. Él nos salva de la pena del pecado, nos reconcilia con Dios y asegura nuestra esperanza de vida eterna. 3. Conceptos erróneos sobre ser salvo. 3.1. El atajo de la oración del pecador. A muchos se les dice que pueden ser salvos repitiendo una oración corta: Señor Jesús, ven a mi corazón. Si bien la creencia sincera es importante, la Biblia nunca presenta esto como la totalidad de la salvación. Cuando Pedro predicó en Pentecostés, la multitud preguntó: ¿qué haremos? Él no respondió: di esta oración. Dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de vuestros pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo, Hechos 2:38. La salvación requiere creencia, pero la creencia debe demostrarse a través del arrepentimiento, el bautismo y la recepción del Espíritu.
3.2. Una vez salvo, siempre salvo. Otra enseñanza común es que una vez que eres salvo, nunca puedes caer. Sin embargo, Hebreos 6, 4-6 advierte sobre aquellos que fueron una vez iluminados. Pero han caído. El mismo Jesús dijo que solo aquellos que perseveren hasta el fin serán salvos, Mateo 12 y 13. La salvación es un proceso, no un evento único. 4. Pasos en el proceso de salvación. 4.1. Paso 1. Arrepentimiento. El arrepentimiento significa más que remordimiento, es un cambio completo de mente y dirección. Implica reconocer el pecado, sentir tristeza piadosa, 2 Corintios 7 y 10, y apartarse de él. Juan el Bautista predicó el arrepentimiento, Mateo 3, 2, y Jesús comenzó su ministerio de la misma manera, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado, Mateo 4 y 17. Sin arrepentimiento, no hay perdón. 4.2. Paso 2. Fe en Cristo. El arrepentimiento debe unirse a la fe, confianza absoluta en el sacrificio y la resurrección de Cristo, Romanos 10, 9. La fe reconoce que la salvación es obra de Dios, no nuestra. Hebreos 11, 6 declara, y sin fe es imposible agradar a Dios. 4.3. Paso 3. Bautismo. El bautismo es el acto externo que simboliza la muerte al pecado y la nueva vida en Cristo. Romanos 6, 3-4 describe el bautismo como sepultura con Cristo seguida de resurrección para andar en nueva vida. Este paso no es opcional, es un mandamiento. Jesús dijo, el que creyere y fuere bautizado será salvo, Marcos 4 y 16. 4.4. Paso 4. Recibir el Espíritu Santo. Después del bautismo, la imposición de manos confiere el don del Espíritu Santo, Hechos 8 y 17. El Espíritu es el poder por el cual Dios mora en nosotros, nos transforma y garantiza nuestra herencia futura, Efesios 1, 13-14. Sin el Espíritu, dice Pablo, no somos suyos, Romanos 8, 9. 4.5. Paso 5. Perseverar hasta el fin. La salvación no es estática, debe vivirse diariamente. Jesús dijo, el que persevere hasta el fin será salvo, Mateo 12 y 13.